Socialistas nos traen una iniciativa fundamentada en la falta de acceso a la vivienda en Cantabria, que entendemos debemos poner en el contexto de la gestión que ustedes han realizado en los últimos 16 años de gobierno con responsabilidad en materia de vivienda. Sobre todo en lo referente a la construcción de vivienda de protección oficial, que ustedes compartirán, que es uno de los mecanismos para facilitar ese acceso a la vivienda. Y por ello hemos analizado la evolución de uno de sus proyectos estrella de las últimas 2 décadas, que es la construcción de viviendas de protección oficial en la finca de la Remonta de Santander. Bien, podríamos decir que el pistoletazo de salida de este gran proyecto lo ofició Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, en 2007, con la colocación de la primera piedra para la construcción de nada más y nada menos que 1.300 viviendas de protección oficial. Piedra que quedó allí mientras fueron evolucionando y entiendo que mejorando el proyecto de viviendas de protección oficial a lo largo de todos estos años. Todo ello, evidentemente, sin colocar las segundas sucesivas piedras, porque no tenían dinero para ello y porque una máxima de sus gobiernos es evitar cualquier colaboración público-privada. Hasta que en enero de 2023, 16 años más tarde, presentaron los avances de este proyecto que recibimos con gran ilusión y donde encontramos, sorpresivamente, que ya no se iban a construir 1.300 viviendas, sino 250 viviendas de alquiler asequible. Eso sí, lo harían con un nuevo concepto de urbanismo más amable y más cercano al ciudadano. Hasta que en 2023, en plena campaña electoral, Sánchez resucitó el proyecto de viviendas de Zuloaga y Zuloaga, en un alarde de aguántame el cubata, planteó levantar 1.500 viviendas en la Remonta. El problema es que el propio Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santander votó lo contrario. Votó que no quería ninguna vivienda de protección oficial en la Remonta. Y como son absolutamente incompetentes en materia de urbanismo y vivienda, como ya han demostrado la pasada legislatura, durante la cual no han sido capaces de construir ni una sola vivienda, ninguna, cero, ahora resulta que lo único que se les ocurre en materia de vivienda es traer esta iniciativa para intervenir los mercados, para convertir a Cantabria en Cuba o Venezuela, esa que tanto anhelan. ¿Por qué es lo que realmente a ustedes les gustaría? Nacionalizar los mercados, acabar con la propiedad privada o expropiar temporalmente el uso de la vivienda, como ya pretendieron en el anteproyecto de ley de vivienda que trajeron la pasada legislatura a este Parlamento y que menos mal que no fue aprobado. Todo lo contrario de lo que tiene que hacer un país civilizado, que es defender la propiedad privada. Pero claro, mirando a los socios de gobierno que se han echado para defender el orden constitucional, pues podemos esperar cualquier cosa. Y por eso es necesario ahora, más que nunca, recordar que son las administraciones y no los propietarios los que tienen que solucionar el problema del acceso a la vivienda. Que son las administraciones las que deben cumplir el mandato constitucional que regula la utilización de suelo para impedir la especulación, como recoge el artículo 47 de la Constitución española, y, por tanto, de liberar suelo, de recalificar suelo, de permitir la construcción de vivienda libre, de fomentar la construcción de vivienda protegida, vivienda social, o de facilitar la construcción en el mundo rural, evitando tensionar las ciudades. Pero es que, además de todo esto, señores socialistas, tenemos que negar la mayor. En Cantabria no hay zonas tensionadas. En Santander, que es la capital y donde puede haber una mayor tensión oferta a la demanda, no hay zonas tensionadas. Hay zonas caras y zonas baratas. Pero eso no significa que la zona esté tensionada, como pretenden ustedes. Eso significa que hay viviendas que, por su localización, su orientación o sus características, tienen mayor valor que otras viviendas. Pero insinuar que Santander está tensionada, cuando a 15 minutos en coche podemos encontrar barrios y otras ciudades importantes con viviendas de 90 o 100 metros cuadrados a 50 o 60.000 euros, es un auténtico insulto. Tal vez deberíamos preguntarnos, señorías, ¿por qué no se venden esas viviendas? ¿Por qué los ciudadanos no quieren ir a vivir a esos barrios? ¿Qué está sucediendo en nuestros barrios, señorías? ¿En qué está convirtiendo la izquierda nuestros barrios? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
Y ahí está parte de la solución del problema. No en intervenir los mercados para convertir a Cantabria en Cuba o Venezuela. Por tanto, arreglemos nuestros barrios y pongamos suelo libre en el mercado. Muchas gracias.